Capítulo número 10. Todos podemos recibir milagros. El viaje a Hollywood. Una vez mis padres se ganaron un viaje a Hollywood. Mi familia era muy modesta, así que ellos casi nunca viajaron. Para mi madre ganarse ese viaje y tener la posibilidad de estar con mi padre en calidad de invitados a un programa de televisión, de poder estar entre el público y de ingresar a los camerinos y conocer a las estrellas, era un sueño hecho realidad. Finalmente llegó el gran día de su viaje. Mis padres estaban ansiando huir del invierno y disfrutar del sol de California. Aunque el vuelo estaba programado para la 1 de la tarde, mi madre insistía en llegar al aeropuerto a las 10 de la mañana, pues no quería correr el riesgo de perder el vuelo. Si el avión los dejaba, perdían el derecho a viajar. Cuando llegamos al aeropuerto, estaba atestado de pasajeros que viajarían para tomar sus vacaciones. Las filas eran de 50 personas y habían por lo menos 50 filas. Les dije a mis padres que se sentaran, pues yo haría la fila por ellos. Caía una tormenta de nieve. Hasta ese día, todos los vuelos matinales se habían realizado sin contratiempos, pero escuchamos el triste anuncio. Todos los vuelos habían sido aplazados hasta que descongelaran la pista. Cancelaron varios vuelos y los pasajeros deambularon de aerolínea en aerolínea en busca de un cupo. Posteriormente, los pocos vuelos programados también fueron cancelados. Los pasajeros comenzaron a abandonar el terminal aéreo cuando vieron que sus esperanzas se fumaron. Estábamos sentados frente a los mostradores de las aerolíneas y mis padres estaban preocupados. No se preocupen, les aseguro que viajarán, les dije. Tenía la seguridad de que Dios se manifestaría. Pasaron las horas y cuando comenzó a oscurecer, el aeropuerto estaba casi vacío. Siempre que iba al mostrador, los empleados me decían que estaban esperando a que terminara la tormenta para limpiar la pista y reanudar los vuelos. Esperamos mucho tiempo, pero todos los vuelos fueron cancelados. Bueno, creo que no estábamos destinados para hacer este viaje, dijo mi padre con resignación. No pierdas la fe, señalé. De algún modo, Dios suministrará un avión y podrás viajar. Me acerqué al mostrador y pregunté que si había vuelos procedentes de otras ciudades que hicieran escala en Milwaukee y siguieran al oeste. La empleada me dijo que había un vuelo a las 10 de la noche. Salía de Detroit, hacía escala en Milwaukee y seguía a Los Ángeles. La tormenta ha cesado en Detroit, pero aquí sigue nevando muy fuerte, dijo ella. Le pregunté qué quería decir y me respondió que lo más probable era que no pudiera hacer escala en Milwaukee. Faltaban 5 para las 10 cuando se nos acercó una empleada de la aerolínea. El cielo está despejado, el avión aterrizará y sus padres podrán viajar. Miré alrededor y vi el aeropuerto totalmente desierto. Nosotros éramos las únicas personas. Mi papá me miró y dijo, creo que los demás pasajeros deberían haber tenido fe. Pequeños milagros. Muchos años después, cuando mi padre ya había fallecido y mis finanzas eran otra vez precarias, mi madre estaba viviendo gracias a la ayuda del bienestar social. Este milagro les enseñará a encontrar sus propios milagros. A mi madre se le presentó un gasto inesperado con su auto y ahorró centavo tras centavo hasta reunir los $80 que necesitaba. Ese día, la invité a cenar con mi hijo y estacionamos nuestros autos el uno al lado del otro, afuera del restaurante. Cuando regresamos al estacionamiento, la puerta de su auto estaba abierta. «No puede ser», exclamó. Los ladrones habían forzado la puerta y dejado las herramientas en el piso del auto. «¡Mi dinero!», gritó mi mamá. Abrió la guantera y estalló en llanto. Se llevaron los $80. Ella había dejado esa suma en la guantera, pues al día siguiente llevaría el auto al mecánico. Me sentí mal porque no tenía $80 para darle. Me abstuve de sermonearla por haber cometido el error de dejar el dinero en la guantera, pues concluí que solo la haría sentirse peor, y era claro que ella había aprendido la lección. Llamamos a la policía y el oficial inspeccionó todo el auto. Sacó cuidadosamente todos y cada uno de los papeles que había en la guantera y los examinó antes de dejarlos de nuevo adentro y constatar que, efectivamente, se habían llevado el dinero. «Lo siento, señora», dijo. «Creo que se llevaron su dinero y me temo que no hay esperanzas de recobrarlo así encontremos al ladrón. Algo bastante improbable, por cierto». Eran solo $80, pero era una pérdida irreparable para ella. «¿Qué haré, William?» «Reza y pídele a Dios que te devuelva el dinero. Creo por anticipado que así lo hará». Fue todo lo que pude decir. Creí en lo que dije con toda mi alma y sabía que, si ella también lo hacía, Dios proveería.
Esa noche dio vueltas en la cama, pues no podía dormirse. Finalmente, el sueño se apoderó de ella y cuando despertó, recordó lo que le dije y decidió pedirle el dinero a Dios. Rezó y sintió una gran calma. Momentos después, sintió deseos de mirar en la guantera y allá estaban los $80. La inocencia de la fe de los niños. Cuando mi hijo tenía 5 años, lo llevé a Disney World, ya que me lo había pedido en varias ocasiones. Sin embargo, le preparé una sorpresa. Le dije que haríamos un viaje, pero no le dije a dónde. Fuimos al aeropuerto y abordamos el avión a la Florida. Su expresión de asombro ante el tamaño del aeropuerto y más tarde, cuando miró por la ventana del avión, era encantadora. Así debe de ser el placer que siente Dios cuando le pedimos un milagro y nos lo hace, cuando creemos por anticipado que así lo hará. Debe deleitarse al ver la sorpresa y la felicidad en nuestras caras, o las lágrimas de alegría, si es así como recibimos las bendiciones de sus milagros. Cayó una llovizna persistente durante todo el día. Nos pusimos impermeables, pero anhelamos que saliera el sol. El segundo día, mientras esperábamos el autobús que nos llevaría a Disney World, mi hijo me miró con aire confiado, con ojos que creían en los poderes celestiales de un padre, y me preguntó: «Papi, ¿puedes hacer que deje de llover?». Un par de adultos que estaban cerca se rieron de esta pregunta inocente. «No, hijo», le dije, «Dios puede hacerlo si creemos que lo hará, pero tenemos que creer con todas nuestras fuerzas». «Yo creo que sí lo hará», anotó mi hijo. Los adultos fruncieron el ceño. Supongo que pensaron que yo lo había educado mal al decirle semejantes tonterías. «Oye, Matt», le dije, «haremos lo siguiente. Rezaremos y le pediremos a Dios que detenga la lluvia en 1 minuto. Luego, contaremos 60 segundos así. 1001, 1002, hasta terminar. ¿De acuerdo?». Mi hijo me miró lleno de fe, pues no tenía por qué desconfiar de mí. Cuando vi la expresión optimista en sus ojos, fui incapaz de dejar de creer y supe que Dios nos recompensaría por nuestra fe. Empezamos a contar. Cuando llegamos a los 1060, dejó de llover repentinamente y el sol apareció entre las nubes. Mi hijo no había dejado de sonreír mientras contamos. No es que él estuviera esperando a ver si efectivamente dejaba de llover. Sabía que así sería y estaba contento de antemano. Los adultos nos miraron como si estuviéramos poseídos y se alejaron de nosotros. Era obvio que no entendían lo que habían visto. Ahora me río de esto, ya que fue quizás uno de los peores milagros que pedimos, pues el sol de la Florida es insoportable en el mes de julio. Los 3 días siguientes fueron sofocantes, pero no se nos ocurrió pedirle a Dios que hiciera llover de nuevo. El aborto accidental. Cuando trabajé como entrenador de vendedores para las páginas amarillas, aprendí de nuevo una lección sobre la fe que había aprendido intuitivamente años atrás, pero no recordaba, hasta que una joven me la enseñó de nuevo. El supervisor de mi departamento de telemercadeo fue a mi oficina una mañana y me dijo: «Susan no vino a trabajar». «¿Por qué? ¿Le sucedió algo?», pregunté. «Tuvo un aborto accidental anoche», respondió. «Lo siento mucho. Dile que se tome unos días mientras se recupera, que se tome una semana, pero no quiero que venga a trabajar de mañana en 8. «Es probable que necesite más tiempo», dijo pensativamente el supervisor. «Puede que sí, y no hay problema si se trata de un asunto médico», repliqué, «pero por cada día que falte luego de una semana, quiero una excusa médica. Una pérdida tan grande como esa puede ser un golpe devastador en términos emocionales, y el trabajo es un buen antídoto. Si está deprimida por la pérdida del bebé, concentrarse de nuevo en su trabajo será un buen remedio». «De acuerdo», me dijo. Yo valoraba su capacidad como administrador y la solidaridad con sus empleados. Respetaba a los demás y, por eso, tenía buenas relaciones con sus subalternos, quienes le profesaban una gran lealtad. Teníamos una relación honesta y fluida y yo la admiraba mucho. Regresó a mi oficina el lunes siguiente para informarme que Susan no vendría a trabajar ese día. «¿Por qué? ¿Tiene un problema físico?». «No», respondió vacilando. «Ella siente que quiere tomarse más tiempo. Parece que no es su primer aborto y su esposo está tan disgustado que la está culpando». «Eso me preocupa. Si ella decide no venir mañana, dile que me gustaría invitarla a almorzar», dije, pues quería hablarle acerca de Dios y ver si la podía ayudar. Además, quería explicarle que su esposo estaba muy equivocado al culparla. Decidió no trabajar al día siguiente.
pero Bob hizo una reservación en un restaurante cercano. Me sorprendió su actitud alegre. «Oye, Susan», comencé, «te estamos extrañando mucho. Eres una de las mejores empleadas y la oficina no es la misma sin ti». «Lo siento, señor Tucker», respondió, «necesito tiempo para mí». «Bueno, eso es perfectamente comprensible», repliqué, «pero creo que trabajar puede ayudarte a que te recuperes. Puedo contarte una historia sobre Dios e intuir por qué te pudo suceder esto». Ella extendió su mano y me tocó la mía, así como hace un padre cuando quiere consolar a un hijo. «No es necesario», dijo. «Sé muchas cosas acerca de Dios y sé que usted está preocupado por mí, pero lo tranquilizaré. No estoy deprimida ni me estoy sintiendo culpable por el aborto. Claro que me entristece mucho y no es el primero, pero sé que Dios tiene sus razones y las acepto. Su sabiduría me impactó tanto que debió reflejarse en mi rostro. ¿Puedo contarle a usted una historia, señor Tucker?» «Será un placer», dije, ya relajado y sonriente. Cuando era adolescente, mi mejor amiga era de una familia muy adinerada y mi papá era un simple empleado. Los padres de mi amiga pasaban todos los veranos en diferentes partes del mundo. Por supuesto, se iban con mi amiga, lo cual nos daba mucha tristeza, pues siempre queríamos pasar el verano juntas. Un verano, mi amiga me dijo que le iba a preguntar a su papá si podía pasar el verano en nuestra casa, en caso de que mis padres aceptaran. Mis padres dijeron que no había ningún problema, pero cuando habló con su padre, le dijo: «Dile a Susan que la invitamos a Europa con todos los gastos pagos». Mi amiga y yo nos alegramos mucho y corrí a casa a contarle a mis padres. «De ninguna manera», rugió mi papá. Yo me sorprendí, pues no podía creerlo. ¿Por qué me negaba esa oportunidad tan maravillosa? Rompí a llorar y me encerré en mi habitación. Escuché que mi papá le decía a mi mamá: «Jamás recibiremos caridad de nadie. Si mi hija quiere ir a Europa, es mi responsabilidad pagar por sus gastos. No recibiremos limosna de nadie». No se trataba de ir a Europa, sino de que mi amiga y yo estuviéramos juntas. Yo estaba llorando aún en la cama cuando mi abuela vino a visitarnos. Fue a mi habitación y me preguntó qué me sucedía. Cuando le expliqué, me respondió: «Yo puedo resolverlo, querida». «¿Cómo?», quise saber. Mi abuela me dijo: «Lo único que tienes que hacer es orar y pedirle a Dios que haga cambiar a tu padre de parecer. Y así lo hará», me dijo entusiasmada. Así lo hice. Me arrodillé al lado de mi cama y pedí con todas mis fuerzas que mi papá cediera y me dejara viajar. Luego me puse de pie, corrí a la sala y le pregunté a mi papá si había cambiado de idea. «No», me dijo, «y si vuelves a preguntarme, te encerraré todo el verano». Estallé de nuevo en llanto y corrí a mi habitación. Mi abuela me dijo que no entendía, porque siempre le había funcionado. Me dijo: «Veamos de nuevo, cariño. Primero te arrodillaste, rezaste y le pediste a Dios que hiciera cambiar de parecer a tu papá, ¿verdad?». Respondí que sí, y luego dijiste gracias, ¿no es cierto? «No, no dije gracias», respondí. «¿Por qué habría de hacerlo? Dios todavía no había hecho nada». «Ay, cariño, debes decir gracias para que Dios sepa que tú entiendes que ya te ha concedido lo que quieres. Dios puede hacerte un milagro solo si sabes que ya lo ha hecho». «Bien, señor Tucker». Me arrodillé, recé otra vez y dije gracias. En ese momento sentí que se me quitaba un peso de encima. Me sentía en paz y ya no tenía que ir corriendo a preguntarle a mi papá si había cambiado de opinión. De algún modo, supe adentro de mi corazón que todo saldría bien, y en ese instante, mi papá abrió la puerta de la habitación y me dijo que había cambiado de opinión, que podía ir a Europa. Nunca olvidé esa lección. Esta historia tan hermosa me produjo escalofríos y le agradecí a Susan por haberla compartido conmigo. Ella me agradeció mi comprensión y, al día siguiente, fue a trabajar. Depresión. Eran las 11 de la noche cuando me llamó un colega de la Marina. «William, necesito que me ayudes. Estoy a pocas cuadras de tu casa. ¿Puedo visitarte?». Le dije por supuesto, y al cabo de unos pocos minutos tocó la puerta. Yo estaba muy extrañado, pues él no acostumbraba a hacer visitas de manera tan repentina, ya que vivía a más de 350 kilómetros de mi casa. Nos sentamos en la sala y me explicó el motivo de su visita intempestiva. Tenía un amigo que vivía en un barrio cercano y estaba deprimido, así que Ger quería saber si yo podía ir a su casa para tratar de ayudarle. Le dije que me encantaría, pero que no sabía qué podría hacer por su amigo.
Herb estaba preocupado por él. Se había quedado sin empleo y su esposa lo había abandonado luego de 28 años de matrimonio. Lo único que hacía era sentarse en el sofá a mirar por la ventana. No tenía dinero y a Herb le preocupaba que su amigo no estuviera haciendo nada por resolver sus problemas. Cada vez se hunde más, dijo Herb, y me temo que esté pensando suicidarse, incluso esta misma noche. Está a un paso de perder su casa y creo que eso lo tiene muy perturbado. No tiene empleo, sus hijos ya están grandes y su esposa lo dejó. Siente que no tiene razones para seguir viviendo, pero no sé qué decirle para hacerlo desistir. Y entonces pensé en ti. Has pasado por la misma situación y rehiciste tu vida, así que pensé que podrías ayudarle. Le dije otra vez que no sabía qué hacer. Mi experiencia me había enseñado que no puedes decirle a alguien que simplemente tiene que dejar de deprimirse. Yo sabía que la depresión era el resultado de la acumulación de la rabia en el interior de una persona y que la gente se culpa a sí misma cuando las cosas salían mal. Pensé que su amigo estaba enfadado por su antigua compañía por haberlo despedido. Había volcado esa rabia sobre sí y se estaba culpando por haber sido despedido o por no haber visto las señales de advertencia. Sabía, debido a mi experiencia, que no puedes darle esta explicación a una persona deprimida ni esperar que la acepte y que mejore su estado de ánimo. Si lo haces, lo único que ganarás será una discusión. Hará todo lo posible por convencerte de que estás seguro de ser un fracasado y que no hay nada que hacer al respecto. Puedes discutir y mencionar todas las cosas buenas que ha logrado en su vida, pero encontrará defectos en todo y seguirá discutiendo. No hay quien pueda convencerlo de que no es un inútil ni que su vida no vale nada. Medité largamente para ver cómo podía ayudarle. ¿Qué es lo que funciona con una persona deprimida? Analicé la depresión que había sufrido mi esposa y la que había padecido yo, pero no pude llegar a ninguna conclusión. Debí haber recordado que expresar la rabia es una solución viable, por lo menos en mi caso, aunque fue infructuoso, pero me sirvió de mucho recordar algo que había logrado y a lo que no pude restarle ningún mérito por más que lo intenté. ¿Qué podía decirle al amigo de Herb si no lo conocía? Lo único que sabía era que la rabia que debía expresarse no era la rabia causal represada en el interior de un individuo y la cual lo atormenta. Había descubierto mientras trabajaba como vendedor por comisión que, si un individuo expulsaba su rabia de su interior, eso tenía un efecto inmediato en el restablecimiento de la confianza en sí mismo y ya estaría preparado, entonces, para lidiar con el problema original. Pero las dos mejores soluciones que yo conocía: hacer que la otra persona se enfadara lo suficiente para que discutiera, o formular una serie de preguntas socráticas de fácil respuesta, se me pasaron por alto. Eran las 11:30 de la noche y no pude recordar ninguna de estas dos fórmulas. Fui con Herb a casa de su amigo. Había oscurecido. Le pregunté si sabía que nosotros estábamos en camino, y Herb me dijo que no. Elevé una plegaria silenciosa a Dios cuando bajamos del auto. Por favor, Padre, ayúdanos a hacer que el amigo de Herb vuelva a encarrilarse. Y luego añadí, gracias. Tocamos el timbre y esperamos. La puerta se fue abriendo lentamente y allá en la oscuridad vimos a un hombre de casi 50 años. Estaba desaliñado, su cabello despeinado, sin afeitarse, y parecía que no se hubiera bañado en varios días. Llevaba una levantadora y se veía deprimido. Nos piró y Herb rompió el hielo. Hola Maury, ¿cómo estás? Te presento a mi amigo William. ¿Podemos pasar? Maury abrió la puerta y nos condujo a una sala auxiliar. Herb y yo tomamos asiento, pero Maury se sentó en la escalera que conducían al salón. Nos miramos mutuamente en silencio. Bien, Maury, comenzó Herb. Mi amigo William ha pasado por tu misma situación. Lo despidieron de su empleo y su esposa falleció. Pasó momentos muy difíciles, como tú, y quería que lo conocieras, pues tienen muchas cosas en común. Maury permaneció en silencio. Se limitó a mirar un punto indescifrable, síntoma inconfundible de alguien que está ahogado en la autocompasión y se ha rendido. William, cuéntale a Maury por lo que pasaste y cómo Dios te ayudó a salir a flote, dijo Herb. No supe qué hacer. Temí que fuera uno de los últimos momentos de la vida de Maury. Sentí una responsabilidad enorme y sufrí un bloqueo mental. Me sentí derrotado por la magnitud del problema. Empecé a contarle a Maury, en tono vacilante, todo lo que había padecido mi esposa.
pero es lo único que recuerdo. Ahora que lo pienso de nuevo, recuerdo que yo estaba ansioso y decía cualquier cosa que se me pasara por la cabeza, sin saber si lo que decía estaba bien o no. Le hablé de la experiencia que tuve al descubrir a Dios. Divagaba y hacía una pausa ocasional para ver la reacción de Maury, quien permanecía sentado como si estuviera petrificado. Cuando yo no tenía más nada que decir, Herb hablaba sin mucha coherencia, y cuando no sabía qué otra cosa decir, yo lo relevaba y hacía lo mismo. Advertí que no estábamos haciendo nada, pero no se nos ocurría algo diferente. Mi método socrático me había fallado. Debí haberle formulado preguntas que lo hicieran pensar, o hacer que se enfadara para que expulsara todo lo que tenía dentro, pero yo estaba muy asustado y no se me ocurrió nada de esto. Hablamos durante varias horas mientras Maury seguía sentado. Cuando no tuvimos más nada que decir, le agradecimos a Maury por habernos dejado pasar. Se levantó, se dio la vuelta y nos acompañó hasta la puerta. Salimos y cerró. Herb se mudó a otra ciudad y no tuvimos mucho contacto. Lo cierto es que nunca mencionamos a Maury. Creo que temía preguntarle por él. Pasaron varios años. Una noche asistí a una fiesta sorpresa que había organizado la esposa de Herb. Como casi todos los amigos vivían en esta ciudad, su esposa alquiló un salón en el hotel y les envió las invitaciones a los amigos de su esposo sin que éste supiera. Herb y su esposa entraron al salón. Ella encendió las luces y todos gritamos ¡Sorpresa! Herb estaba anonadado. Se rió y todos comenzamos a integrarnos. Poco después, hicimos un círculo alrededor de Herb, quien se sentó en una silla a abrir los regalos. Le dimos un cepillo sin cerdas para el cabello, pues cumplía 50 años. Estábamos riéndonos y me incomodó que un hombre que estaba junto a mí me mirara fijamente. Llegó un momento en que no pude resistir su mirada un segundo más y le dije bruscamente: ¿Se le ofrece algo? ¿No te acuerdas de mí?, me dijo. Lo observé. Llevaba un traje elegante, tenía buen aspecto y algunas canas en su cabello. No pude reconocerlo. Discúlpame, no me acuerdo de ti. Soy Maury. Hace varios años fuiste con Herb a mi casa. Yo estaba muy deprimido esa noche. ¿Te acuerdas ahora? Claro que sí, Maury, exclamé entusiasmado. ¿Cómo estás? Creo que no lo sabes, pero Herb y tú me salvaron la vida esa noche. Había decidido ponerle fin a mi vida, pero esa noche desperté y comprendí que tenía que luchar. Oye, no fuimos Herb ni yo. Fue el de arriba, respondí. Como si no lo supiera, exclamó. No recuerdo ni una sola palabra de lo que dijeron ustedes. Lo que percibí fue la amabilidad. Comprendí que estaba consumido por la autocompasión, y esto me produjo una sensación de disgusto conmigo mismo. Ya había tocado fondo, y me pregunté, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? No importa lo mal que me sintiera, sabía que podía hacer algo mejor. Me enfadé conmigo y decidí reaccionar. No sabía si lo conseguiría, pero por lo menos dejé de hacerme esa pregunta. Resolví que cualquier cosa que intentara sería mejor que no hacer nada, así terminara fracasando. Cuando ustedes se fueron, decidí enmendar mi vida. Me bañé al día siguiente, me afeité y me vestí. Conseguí empleo y una nueva esposa, así que muchas gracias. No, dije, gracias a ti, me has alegrado el día. Me sentí feliz de poder ayudarte, así como otros lo han hecho conmigo. Pero, honestamente, no fuimos Herb ni yo. Fuiste tú y la perspicacia de Dios. Es cierto, Herb y tú solo fueron los instrumentos que Dios utilizó esa noche.